completo como en 1 hora, pero quedó preciosa, limpiamos todo y queremos un lugar especial para ellos. No se puede limpiar. Más bien tenemos que ponernos de acuerdo porque hay que sacar absolutamente todo de abajo. Va a haber una demolición abajo y posiblemente va a tardar algunos meses. Lo que sale posiblemente no se pueda volver a meter. No se puede pasar nada ni de lo que está abajo, no se puede traer nada aquí arriba, no se puede traer, no puede estar ni siquiera en la propiedad. Es orden de las compañías que van a limpiar. Bill se comunicó conmigo. Así es que más bien necesitamos, yo les voy a avisar cuándo, necesitamos sacar absolutamente todo de abajo. Como les digo, lo que se pueda limpiar, nos van a permitir limpiarlo, pero la orden hasta el momento es no puede volver al edificio. Puede ser que en el futuro, depende de lo que la compañía diga. Así es que preparémonos porque posiblemente vamos a tener que tener las clases definitivamente allá en el otro edificio. Ni materiales de escuela dominical ni nada se puede tener. Are you serious? Yo me fui para la casa con un dolor de espalda. No soy la mártir aquí, pero con una gozo les iba a enseñar, pero okay, necesitamos. It's not kosher. That is true. It's not kosher for the children. Bueno, sí bajan, ¿verdad? Hoy. Entonces, niños y muchachos pueden ir a sus clases. Yo le voy a pedir a mi hermano Daniel que tome control aquí del... Thank you, gracias. Hermano, que el Señor le bendiga. ¿Qué es lo que se recuerda de lo que estábamos hablando la semana pasada? La semana pasada estábamos hablando del tema de Pentecostés y del templo, y hablamos de las lenguas de fuego que se derramaron en el día de Pentecostés, en el principio del capítulo 2. Lo que no toqué la semana pasada, pero es algo que voy a hablar hoy, es del bautismo. El bautismo comenzó desde el principio, desde Hechos capítulo 2. El bautismo comenzó a lo opuesto o al revés de lo que uno pensaría, porque se bautizaron con el Espíritu. Y hoy vamos a hablar que después que se derramó el Espíritu y todo eso, Pedro le dice, ahora tenemos que bautizarnos en las aguas. Como que lógicamente, para mí como que no tiene sentido, porque se supone que primero lo físico y después lo espiritual. En el libro de Hechos vamos a ver en este capítulo que pasó lo opuesto, o pasó en mi mente como al revés. Voy a hablar de dos temas. Voy a hablar de la resurrección y del bautismo. Comencé a hablar la semana pasada del bautismo, pero no me entré en mucho detalle del bautismo. Estábamos hablando para lo que estábamos aquí, y bien rápido estamos hablando de la lengua de fuego. La lengua de fuego es algo que es interesante porque muchas veces hablamos de lenguas de fuego o qué es lo que aconteció en el libro de los Hechos,
pero en realidad no tenemos idea de lo que es lenguas de fuego. Di una demostración la semana pasada utilizando esta menorá y científicamente, y la esposa mía me dijo, yo no sabía esto mientras estaba hablando, que mientras yo hablaba se movían. Y yo no sé si es por el peso de cuando yo caminé alrededor o porque hablo muy alto. Pero si yo cojo una bocina y la pongo aquí y comienzo a controlarlo con música o con una frecuencia, estas velas, estas llamas, se comienzan a mover literalmente a la frecuencia de la música que yo utilice. Y se comienzan a mover. Es interesante porque estamos hablando de lenguas de fuego y estoy repasando para los que estaban aquí y los que no estaban aquí, que la primera vez que aconteció el día de Pentecostés en la Biblia fue en Éxodo 19. En Éxodo 19 dice que era el tercer mes y ellos subieron, Moisés específicamente subió para arriba, pero lo interesante es que dice que habían truenos, que habían fuego y que había un sonido de trompeta. Y lo que estaba hablando es que lo que estaba aconteciendo ahí es que mientras Dios hablaba, ahí había el fuego y había el sonido de la trompeta, la gente podían ver, visualizar lo que Dios estaba diciendo en su lenguaje. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de Génesis 10 habían 70 diferentes naciones. O sea, ahí con Moisés y la gente de Israel habían gente de otras naciones que no sabían el lenguaje. Por lo cual lo demostré que los rabinos creen que cuando se habló ahí, todo el mundo que estaba presente podía escuchar lo que Dios estaba diciendo en su propio idioma. Y no solamente eso, pero estábamos mirando un versículo en el capítulo 19 de Éxodo, a donde dice que la gente podían ver las voces. Y yo hice una pregunta y le pregunté a los que estaban aquí, ¿qué es lo que quiere decir poder ver una voz? Porque ahora mismo ustedes pueden oír mi voz, pero no creo que nadie pueda ver mi voz. Por lo cual pudimos concluir que una de las formas de lenguas de fuego quiere decir idiomas a través de fuego. En otra palabra, que el idioma, la gente que estaban aquí en Hechos capítulo 2, podían ver lo que estaba aconteciendo en su idioma, viendo llamas de fuego y un lenguaje a través de ese idioma, del idioma del que estaba presente. Sabemos que habían 120 presentes y podemos concluir y deducir también que habían 120 diferentes naciones presentes ahí en el libro de los Hechos. Si podemos ir al próximo slide. Aquí para comenzar, porque el libro de los Hechos, el capítulo 2 es un libro largo, solo lo partí en dos diferentes temas. El tema del bautismo y el tema de la resurrección. La pregunta sería, ¿qué es lo que tiene que ver el bautismo y la resurrección? Y lo pueden comenzar a pensar en su mente y a llegar a ciertas conclusiones. Vamos a ver a través de las escrituras cuál es la conexión entre el bautismo y la resurrección. Aquí comenzando en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 31 al 33, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Yeshua, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltándolo por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, aquí que está, la promesa del Espíritu Santo. Ahí es que está el primer bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Ha derramado esto que ahora veis y oís. Es interesante por lo que estaban presentes, como estaba diciendo ahorita, no solamente vieron a la gente hablar en su idioma, pero pudieron visualizarlo a través de llamas de fuego. Si se pueden visualizar esto, habían 120 gente
en el aposento alto, estaban hablando en lengua, pero todos los países que estaban presentes pudieron oír y ver lo que estaban diciendo en su idioma. Eso es un milagro en sí mismo, porque imagínense qué caótico sería si todo el mundo aquí comenzara a hablar en su diferente, vamos a suponer que aquí se hable 20 o 30 idiomas, y todo el mundo comience a hablar en su idioma a la misma vez. ¿Cómo se va a oír eso para alguien que lo esté escuchando desde afuera? Se vería como caótico, todo el mundo hablando en su lengua. Pero el milagro fue que todos los que estaban ahí no solamente pudieron oírlo hablar en su lengua, pero lo podían entender como si era directamente hablando a ellos. Eso es otro milagro en sí, de que estaban hablando idiomas que nunca habían hablado. Todo el mundo pudo oír y escuchar el mensaje. Eso es un milagro en sí mismo. Del tema de la resurrección, si podemos ir al próximo slide, aquí puse un midrash. Midrashes, muchas veces yo pongo midrashes, pero no son. Midrash quiere decir lo que los sabios hablan a través de una escritura. No quiere decir que es bíblica, no quiere decir que son 100% correctos. La razón por la cual yo lo pongo es porque nos da una idea al pensamiento de la gente que existían en ese tiempo. O sea, a veces estoy de acuerdo con ellos y a veces no. Pero como hay un refrán en inglés, en español el refrán sería comer la carne, masticar la carne y botar para afuera los huesos. ¿Qué quiere decir? Que uno cuando está comiendo, come la parte que le pertenece a uno, la carne, lo más saludable, y los huesos, la parte de gordura, la tira para el lado. Lo mismo es una de las leyes que yo uso para interpretar la escritura. Estábamos hablando yo y mi esposa esta mañana en maneras de poder interpretar la escritura. Una de las primeras reglas que yo uso, que la usé la semana pasada, es que la Biblia misma se interpreta a ella misma. O sea, si yo quiero saber qué es lo que quiere decir el libro de los Hechos, en vez de leer un comentario primeramente o llamar a alguien, mejor déjame buscar el tema en la Biblia a ver lo que la Biblia habla del mismo tema. Otra de las leyes que voy a tocar hoy es la ley que los rabinos y los cristianos antiguos tienen por ende, o están de acuerdo a esta ley, es la ley de la primera mención. La ley de la primera mención dice que la primera parte, a donde se habla de un tema por primera vez, establece la ley o establece el fundamento para el resto de la escritura. Por lo cual yo puse aquí este comentario. If we can go to the next one, I have it in Spanish. Este comentario dice, hubo una tradición notable que insistió en que Abraham completó el sacrificio y luego Isaac fue revivido milagrosamente. De acuerdo con esta gada, Abraham mató a su hijo, se quemó la víctima y las cenizas se mantienen como un mérito y expiación almacenado para Israel en todas las generaciones. Entonces déjenme decir, creo yo que literalmente Isaac murió. Personalmente yo no creo que murió. Pero pongo estas ciertas escrituras de los midrashes, de lo que ellos creen, porque aunque no estoy de acuerdo que él murió, lo que vamos a ver con el pensamiento de que ellos tenían para Isaac es importante. Porque vamos a ver que no solamente, no todos, porque no todos creen que él murió, yo tampoco no creo que murió, pero lo que ellos le achacaban o creían de lo que representaba la muerte de Isaac es lo importante. Y vamos a ver, porque aquí en lo que leí estaba diciendo que la ceniza ellos lo tenían como un mérito expiatorio. En otra palabra, que ellos veían eso, aunque sí era realidad, aunque no pasó, pero el acto que Abraham hizo como un mérito expiatorio. Eso era el método de ellos, de este particular midrash.
Si vamos al próximo, the next one's in Spanish. Dice el rabino Judah, dice, cuando la espada tocó la garganta de Isaac, su alma voló limpio de él, y cuando él lo dejó, que su voz se escuche de entre los querubines, no extiendas tu mano sobre el muchacho, el alma del muchacho regresó a su cuerpo. Entonces su padre lo desató, e Isaac se levantó a sabiendas de que esta manera los muertos volver a la vida en el futuro. Lo interesante de es que, crea o no crea que él murió, lo que él representaba, ellos lo estaban viendo como una forma de lo que va a suceder en el futuro. Y el pensamiento es que cuando él murió y resucitó, todo Israel en cualquier tiempo, si se encontraban en una situación a donde no había una forma expiatoria, porque hay tipos de pecados en la Biblia. Hay pecados por los cuales alguien podía traer un sacrificio, pero también habían pecados por los cuales no se podía traer un sacrificio, porque no había sacrificio por ese tipo de pecado. Lo único que le tocaba a la persona que hizo el pecado era la muerte. Por lo cual el concepto es, si ustedes se meten en una situación a donde parece que Dios se ha olvidado de ustedes, alcen sus voces al cielo y recuerden a Dios de lo que Abraham hizo en mérito de la situación que ustedes están ahora mismo. Por lo cual un perfecto ejemplo es el salmista David, cuando escribe Salmo 51. Sabemos que David cometió adulterio, y sabemos que él cometió, aunque no lo hizo directamente, cometió una forma de homicidio. Entonces David no tenía ningún sacrificio que podía traer, sino que lo único que él podía era tirarse al piso y tirarse a la misericordia del Altísimo y reconocer: Dios, yo he pecado, no tengo de otra, sino que me estoy tirando a la misericordia del juez. En inglés dice tirarse, throw yourself to the mercy of the judge. Literalmente soy culpable, pero todavía mi vida está en tus manos como juez. Y eso es lo único que el salmista podía hacer. Y lo vemos expresado aquí en estos midrashes concerniente a lo que Abraham hizo con su hijo Isaac. Que aunque uno crea que murió, no murió, eso no importa, porque el acto y lo que Abraham iba a hacer, aunque lo hizo o no lo hizo, Dios se lo contó como justicia. En otra palabra, que lo que él le contó fue lo que él entendía o lo que él iba a hacer, aunque no lo hizo. Él lo que estaba mirando era la intención de Abraham. Aunque no lo hizo o lo hizo, Dios lo contó como si lo hizo, porque la intención de Abraham era cumplir con él. Me encanta lo que dice el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos dice que Abraham tenía tanta fe que él lo iba a hacer, no porque él quería matar a su hijo, sino porque tenía la mentalidad que aunque él muere, Dios me lo va a resucitar. ¿Por qué? Porque él me lo prometió. Y como me lo prometió, así mismo él se encarga de levantarlo de nuevo. Porque él me dijo directamente que ese es el hijo de la promesa y de ahí va a venir la descendencia. Entonces, con esa mentalidad, Abraham sube para arriba para presentar a su hijo como un sacrificio. Tendría que ser lo más difícil del mundo imagínense, para una madre, no para un padre con su único hijo. O bueno, este viene siendo su segundo hijo de Abraham, pero no importa todavía, porque este es el hijo de la promesa. Para Sara viene siendo su primero hijo. Imagínense, que yo no creo que él se lo dijo a Sara. Creo que él fue con una ordenanza a hacerlo. Imagínense lo que estaba pasando Abraham por dentro, que espera tanto tiempo para tener un hijo
con su esposa y ahora Dios se lo pida. Tiene que ser para mí lo más difícil del mundo. Es pedirle sacrificar su propio hijo. Por lo cual el acto fue tan grande que, como estoy leyendo aquí, los rabinos, los sabios lo tienen como que él lo hizo, y eso fue tan grande que ellos pueden usar eso para mérito de su propia vida. ¿Y qué es lo que está representando eso? Lo que está representando es lo que pasa aquí en el libro de los Hechos con el mismo Yeshua. Que Yeshua viene siendo un tipo de Isaac, que era el hijo de su padre amado. Y ahora se presenta, comienza a cargar la madera. Él lo lleva hasta el monte, hasta arriba. Y el mismo Yeshua se entrega a la dirección del Padre. Más que él dice que nadie me quite la vida, que yo la entrego. Y lo vimos tipificado en la vida de Isaac, que yo creo que es la mejor representación de resolución en la Biblia entera. Si vamos al próximo slide, dice, siguiendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 34 y el 35, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es interesante porque se está citando el Salmo 110. Y una de las cosas que Yeshua hace es que cuando Yeshua se levanta al tercer día, ¿quién es la primera que lo encuentra en el sepulcro? Es una de las Marías. La María Magdalena lo encuentra en el sepulcro. Y ella lo va a tocar. Y él le dice, espérate, no me toques todavía, porque no he ascendido al Padre. ¿Por qué? Porque una de las cosas, y el libro del Hebreo habla, es que cuando Yeshua hizo lo que él hizo, él se levantó de aquí, subió para arriba y se presentó en el templo de los cielos, no con ningún otro sacrificio, sino presentándose él mismo como un sacrificio. El sumo sacerdote, cuando él estaba haciendo lo que tenía que hacer en el día de expiación, no podía ser tocado por nadie. Nadie lo podía tocar mientras él estaba haciendo lo que él estaba haciendo en el día de expiación. Era un día largo, tenía que hacer muchas cosas, muchos sacrificios. Ahora, cuando él terminaba su día largo, él podía sentarse. Y ya cuando él se sienta, significa que él ha cumplido con todos los requisitos del día largo. Por lo cual él le dice a ella, no me toque porque no ha ascendido al Padre. La Escritura nos habla que después de 8 días regresó de nuevo y ahora le dice a Tomás, ¿no cree que yo soy yo, estas marcas no son yo? Ven, tócame. ¿Por qué? Porque pasaron 8 días. Literalmente el día de expiación, dicen que el sacerdote se pone en un sitio aislado por 7 días en preparación para el día de expiación. ¿Por qué? Porque en esos 7 días él tiene que preparar su mente, tiene que preparar las acciones, tiene gente alrededor de él recordándole esto es lo que va a hacer, porque lo tengo que hacer con tanto detalle que no tengo lugar ni espacio para hacer un error. Por lo cual dicen que él, antes de comenzar el día de expiación, estaba sus 7 días ahí en un sitio trancado, sin gente alrededor, solamente lo que le estaban aconsejando de cómo el día va a pasar. Y después, en el día 8º, salía a hacer lo que tenía que hacer en el día de expiación. Por lo cual yo creo que el mismo Yeshua, cuando subió, dice la Escritura que se sentó a la diestra del Padre y después bajó después 8 días de nuevo. Una de las acciones que él estaba haciendo era lo que se hacía en el día de expiación. Si seguimos adelante, el próximo slide. Este es un slide aquí, un midrash. Y otra vez el midrash quiere decir la forma de ello interpretar las escrituras rabínicas. Dice, si pues los descendientes de Isaac caen en el pecado y las malas acciones, hará mención del sacrificio de Isaac y se levantará del trono de juicio
y se sentará en el trono de la compasión. Yo puse esto aquí porque estamos hablando de resurrección, estamos hablando de Yeshua levantarse, ascender al cielo, y dice que se sentó a la diestra del Padre. Aquí podemos ver que la mentalidad hebrea, y se puede ver en los salmos también, es que Dios, aunque tiene un trono, el trono se utiliza en dos diferentes formas. Se utiliza en una forma de compasión o en una forma de juicio. Por lo cual cuando se dice que Él se levantó o se sentó a la diestra del Padre, podemos ver que en esta forma está utilizando el trono de la misericordia. La cosa es que el estudio, la creencia, es que el trono de Él se hace portable. El trono de Él es como una carreta de fuego. Y cuando su pueblo comienzan a clamarle a Él o a querer buscar de Él, su trueno viene hacia ellos. Lo podemos ver en el Salmo 18. En el Salmo 18, David dice que se encontró en un sitio feo, a donde estaba rodeado de ligaduras de muerte. Y él dice que en mi temor aclamé a Jehová, y Jehová me oyó, Yahweh me oyó desde su santo templo, y vino y cabalgó sobre un querubín a donde mí, porque me encontró un hombre justo. En otra palabra, el trono de él está alrededor del trono, hay querubines. Los querubines son los que cargan el trono. Cuando alguien clama a él, el trono viene hacia ellos. No es que literalmente él tiene que bajar en un trono a venir a donde ti, pero que cuando se encuentra en una situación así, el trono se utiliza en compasión, y también cuando él tiene que castigar a su pueblo, se usa en una forma de juicio. Por lo cual, cuando está diciendo que Él se sentó a la diestra del Padre, significa poder, también la mano derecha, pero significa que ahora está actuando en un trono de compasión, de mérito a su pueblo. Me encanta la conexión porque podemos ver, ellos dicen que recordándose lo que pasó con Isaac, y se le recuerda a Dios, entonces Dios actúa en esta manera, en una manera de compasión. Lo mismo podemos ver con Yeshua, literalmente sentándose en su trono y después bajando para abajo. Me encanta el estudio del carro de fuego, porque una cosa que me interesa a mí, yo creo que es en el capítulo 18 de Crónica, habla del lugar santísimo. En el lugar santísimo del templo, ¿qué es lo que se encuentra en el lugar santísimo del templo? Alguien que sepa. El mercy seat, el propiciatorio, el arca del pacto. ¿Saben qué más se encuentra en el lugar santísimo? Algo que cuando yo lo vi por primera vez, se lo enseñé a mi esposa y me quedé a mirar, porque yo había estudiado mucho el tabernáculo muchas veces y nunca me había dado cuenta que había otra cosa en el lugar santísimo. Estaba el arca del pacto, pero había otra cosa en el lugar santísimo. ¿El qué? Anybody? ¿Sabe lo que había en el lugar santísimo? Un carro de fuego. Y muchos van a decir, bueno, hermano Daniel se inventó eso porque yo nunca había leído eso. Nunca había alguien hablar de eso. Yo cuando lo vi por primera vez me quedé asombrado. Yo dije, pero ¿cómo es esto? Yo había estudiado el tabernáculo, había estudiado el templo y nunca vi un carro de fuego encima del arca del pacto. Y vine a la conclusión que el carro de fuego es cuando la nube, cuando estamos hablando en los versículos de la semana pasada, si se recuerdan en 2 de Crónicas capítulo 5, que habían 120 levitas que estaban tocando trompeta, ¿y qué pasó? Bajó el kavod de Dios, bajó la gloria de Dios. Y cuando bajó la gloria de Dios, dice que no podían ministrar por causa de la nube o por causa de la gloria de Dios. Lo que yo puedo interpretar es que ellos no podían administrar porque ahora se parqueó el trono, el carro de fuego se parqueó arriba del arca del pacto, y cuando se parqueó ahí bajó la nube.
¿Por qué? Porque cada vez que yo veo y leo sobre el carro de fuego de Israel, que a lo mejor puede ser hasta el mismo carro de fuego que vino a recoger a Elías, lo veo en conexión con una nube que baja para abajo. En el Salmo 68 habla de que Dios tiene muchos carros de fuego y que son nubes. Y en Jeremías, en muchos sitios, habla de esta conexión del carro de fuego con la nube. En lo terrenal, habían 4 levitas que cargaban el arca del pacto. Si lo han visto en video o a lo mejor en un diferente show o algo, o lo ven así, que están 4 y tiene como el palo que sale así y uno en cada esquina y lo cargan. Dicen que las dimensiones del arca del pacto pesaba demasiado. Y es más que en la misma crónica dice que la presencia de Dios lo ponía más liviano, porque para 4 personas, menos que no eran 4 Incredible Hulks, no iban a poder levantar el arca del pacto. Pero porque la presencia de Dios andaba con el arca del pacto, se le hacía liviano. Ahora, imagínense en 4 levitas cargando el arca del pacto. Eso era una representación del trono de Dios en el cielo. Como aquí habían 4 levitas, allá hay 4 querubines que lo levantan el trono de él a donde él se sienta. ¿Por qué? Porque el libro de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 10, habla de los 4 querubines que están alrededor. Los 4 tienen diferentes caras, una cara de león, una cara de hombre, de águila, y cargan el trono de él. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque esta es la conexión de la nube, la presencia de Dios cuando baja y el carro de fuego que podemos ver a través de las Escrituras. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que bajó la nube. Lo que yo creo que aconteció fue que bajó el carro de fuego. No todo